En el primer período, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora, en este segundo período, el Evangelio se ha promulgado en Judea y en Samaria. Principiando con el siguiente capítulo, el capítulo 13, veremos la promulgación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Todavía estamos en ese movimiento hoy en día, y esperamos que tanto usted como yo, amigo oyente, estemos participando en él. Bien, llegamos ahora a la última división mayor del libro de los Hechos. Esta sección presenta al Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Esta sección incluye los capítulos 13 al 28. Usted recordará que la clave del libro es el hecho de que Jesús dijo, «Me seréis testigos». Esto incluye a cada miembro de la iglesia, a cada creyente individualmente, es decir, nos incluye a usted y a mí, amigo oyente. Este testimonio tenía que ser promulgado en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Durante el período de la proclamación en Jerusalén, vimos que el Evangelio fue presentado a los judíos. La iglesia en Jerusalén estaba integrada enteramente por judíos. Durante el siguiente período, vimos cómo el Evangelio avanzó hasta los samaritanos y vimos también la conversión de algunos gentiles. Ahora el Evangelio sale oficialmente en su camino hasta lo último de la tierra. Hoy en día, usted y yo, amigo oyente, somos los beneficiarios del hecho de que alguien hubiese caminado por los caminos de este mundo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por tanto, usted y yo debemos estar a la vez ocupados en llevar el Evangelio a los que todavía no han escuchado este glorioso mensaje. En esta promulgación del Evangelio más allá de los límites de Israel, veremos que Pablo llegó a ser el líder dominante. Dios había usado poderosamente a Pedro, pero ahora Pablo es el personaje prominente que Dios usará. Esperamos que usted, amigo oyente, pueda seguir en un mapa este primer viaje misionero de Pablo. Principia su viaje con Bernabé. Se detienen primero en la isla de Chipre, hogar de Bernabé. Atraviesan la isla y luego navegan desde Pafos para ir a Perge, en Panfilia. Luego entran en el interior de Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. En aquel entonces esta región era conocida como el país de Galacia. Visitaron Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Luego, a su regreso, fueron por Atalia y desde allí navegaron nuevamente a Antioquía. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 13 de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notará usted que en el principio de su ministerio la designación es de Bernabé y Saulo. No viajarán lejos en su primer viaje misionero antes de que el nombre de Saulo sea cambiado a Pablo. Pronto es evidente también que Pablo llega a ser líder y vocero, y así el conjunto es designado entonces como Pablo y Bernabé. Continuemos ahora con el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos hombres son ahora apartados para la obra misionera. ¿Se fija usted en la iglesia que les ha enviado al mundo? ¿No fue la iglesia en Jerusalén? Amigo oyente, permítanos decirle francamente que la iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. En cambio, la iglesia en Antioquía sí era una iglesia misionera. Ayunaron y oraron, dice aquí, debido a su sinceridad y su deseo de cumplir la voluntad de Dios. También les impusieron las manos a estos 2 misioneros que envían. Y todavía hacemos eso hoy en día con nuestros misioneros. ¿Por qué? ¿Es acaso porque al imponer las manos les impartimos alguna cosa? Tememos que todo lo que nos sea posible impartir a alguien por medio de la imposición de las manos sean los microbios que tengamos en nuestras manos. La imposición de las manos es un medio de identificación, un acto que declara que somos compañeros con el que estamos enviando. Así pues, los cristianos en Antioquía indicaban, mediante la imposición de manos, que eran compañeros de Pablo y Bernabé en la gran obra de promulgar la palabra de Dios.
estaban enviando a estos hombres como sus representantes. Ellos se quedaban en casa y trabajaban mientras estos dos hombres salían en lugar de ellos. Ahora es muy importante notar que fueron enviados por el Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron al pueblo de Seleucia en la costa y navegaron desde allí. Y el versículo 5 de este capítulo 13 nos dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Note usted que tenían a Juan Marcos con ellos. Ahora quisiéramos destacar aquí que desde el mismo principio, Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba primero en las sinagogas, lugares que le sirvieron como trampolín para lanzarse e introducirse a la comunidad, y siempre predicaba allí primero el Evangelio. Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior dejamos a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos en la isla de Chipre, específicamente en Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y notamos que desde el principio, Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba en las sinagogas, lugares que le sirvieron como una punta de lanza o puesto de avanzada, para introducirse a la comunidad, y siempre predicó allí primero el Evangelio. Hoy vamos a considerar la oposición en Pafos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 13 de los Hechos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Parece que su ministerio no llevaba mucho fruto en Salamina. No se nos da ningún registro en cuanto a los resultados de su ministerio allí. Atraviesan la isla de Chipre y en Pafos se encuentran esta oposición, la cual realmente es satánica. Esta oposición se les presentó por medio de un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano, gobernador de aquella isla, llamado Sergio Paulo. Allí en Pafos, pues, encontraron a este mago llamado Bar Jesús, y dicen los versículos 7 y 8 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta es una oposición satánica, y este hombre influía sobre el gobernador. Lamentablemente hay muchísimos gobernadores hoy en día que se han metido en diversas sectas. Están bajo la influencia de toda clase de sectas que están en directa oposición a la palabra de Dios y en oposición al Evangelio. Ahora el versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora vemos aquí que el nombre de Saulo es cambiado. Aquí el doctor Lucas da por primera vez a Pablo su nombre romano, que desde ahora en adelante será su único nombre. Pablo, pues, lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago los ojos, dijo aquí en el versículo 10, «Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Pablo bien pudiera haber sido un hombre de carácter bastante manso, pero cuando encontró esta clase de oposición, la denunció con todo su ser. Reconoció que era satánica y la denunció como tal. Y creemos, amigo oyente, que nos corresponde hacer lo mismo hoy en día. Pablo continúa hablando aquí en el versículo 11, y dice, «Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este supuesto mago ya andaba en tinieblas espirituales, pero ahora le caen tinieblas físicas. Y continúa el versículo 12 de este capítulo 13 de los Hechos, diciendo, «Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor». Permítanos dirigir su atención, amigo oyente, hacia el hecho de que Pablo tenía los dones de un apóstol, pues eran dones acompañados de señales. Cuando llegó a Pafo, no le fue posible pedir que se volvieran a las enseñanzas del Nuevo Testamento porque todavía no había ningún Nuevo Testamento escrito. Pablo no podía predicar de la epístola a los romanos porque todavía no la había escrito. No podía volverse al Evangelio según San Juan porque Juan todavía no había escrito su Evangelio. Por tanto,
¿cómo iban a reconocer su autoridad? Fue únicamente mediante los dones con señales. Hoy día, el Nuevo Testamento ya está escrito. Ahora nos es dado una manera diferente para reconocer autoridad. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora eso es todo lo que nos dice el doctor Lucas. El doctor Lucas es muy moderado y modesto. No nos dice nada negativo en cuanto a Juan Marcos. Pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres. Decidió volverse a su casa y a su madre. Ahora recuerde que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y que su hogar era el lugar de reunión para la iglesia allí. Pues bien, este joven regresó a casa. Al parecer, al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí todo el paganismo y al ser puesto en peligro, decidió que no había sido llamado para ser misionero. Se encaminó entonces en otra dirección y esa dirección lo llevó a su casa. Ahora más tarde veremos que Pablo rehúsa llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero. El hecho es que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos, y su desacuerdo fue tal que por fin Pablo y Bernabé se separaron. Pablo siguió en una dirección y Bernabé en otra. Ahora creemos que Pablo se equivocó en cuanto a Juan Marcos. Dios no lo desechó por haber fallado aquella vez. Gracias a Dios, tampoco nos desecha a nosotros debido a nuestras fallas. Dios le dio a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde, el mismo apóstol Pablo fue lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado. Este es el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Al fin de cuentas, Juan Marcos salió bien. Y es maravilloso que Dios nos da una segunda oportunidad. Pero aquí Juan Marcos fracasó. Los abandona y se vuelve a Jerusalén. Mientras tanto, Pablo y Bernabé están en el interior de Asia Menor. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 13 de los Hechos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ve usted? Pablo sigue su método de ir primero a las sinagogas. Los judíos estaban dispersados por todas partes del Imperio Romano y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Muchas veces tenían visitas de Jerusalén y después de leer las Escrituras, pedían a las visitas de la capital religiosa que les hablaran algo. Esto siempre le daba al apóstol Pablo una maravillosa oportunidad. Ciertamente se aprovechó aquí de esa oportunidad. Creemos que este sermón que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia es uno de sus grandes sermones. Sin embargo, generalmente es pasado por alto hoy en día. En realidad, es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. Lo predica en la sinagoga en un día de reposo. Ahora, cuando le preguntaron a Pablo que si quería hablar algo, usted puede estar seguro, amigo oyente, que él sí quería hablar algunas palabras. Era precisamente por eso que estaba allí en la sinagoga. Leamos el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Podemos llegar a la conclusión, por esta introducción, que había allí algunas visitas. Había judíos y probablemente algunos prosélitos gentiles. Continuemos con los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 13 de los Hechos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora fíjese usted que Pablo hace lo mismo que hizo Esteban ante el Sanedrín. Hace un recuento de la historia de la nación. Continuemos con los versículos 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo hace el recuento de la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo. Y ahora les presenta al Salvador. Fíjese usted, versículos 24 al 26. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Al parecer, estos hombres habían oído hablar de Juan el Bautista. Continuemos con los versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo continúa su reseña histórica, pero junto con la reseña señala también que todo sucedió como cumplimiento de la profecía. Se estaban cumpliendo las profecías al mismo tiempo que las leían todos los días de reposo. Leían las profecías sin comprensión alguna de lo que leían. Y Pablo continúa en los versículos 29 al 31 y dice, Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Notará usted que todo sermón que es predicado en el Nuevo Testamento tiene como su punto central, su corazón y su alma, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje. Simón Pedro lo predicó, y ahora Pablo el apóstol también lo predica. No hay ni el más mínimo desacuerdo en el mensaje de estos dos hombres. Los dos proclaman que Jesucristo fue crucificado y que fue levantado de los muertos. Continuemos ahora con los versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este versículo en el Salmo 2 no se refiere al nacimiento de Cristo, se refiere a la resurrección de Cristo. La expresión yo te he engendrado hoy no es una referencia a su nacimiento virginal, sino a su resurrección de los muertos. Continuemos con los versículos 34 y 35. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pablo se extiende en cuanto a la resurrección. Hace lo mismo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Es que el corazón del mensaje es la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Esta ocurrió en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Continuemos ahora con los versículos 36 al 39 de este capítulo 13 de los Hechos. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora Pablo señala esto con precisión. Explica el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En realidad les está pidiendo que hagan la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y continúa en los versículos 40 y 41 y dice, Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí tiene usted su llamamiento a ellos. Les pide que no rechacen su mensaje.
Y dice el versículo 42, que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto revela que también había algunos gentiles que escucharon el mensaje. Querían que este mensaje también les fuera predicado a ellos. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 13 de los Hechos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Debe haber habido mucha discusión en cuanto al mensaje de Pablo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la prédica de Pablo. Pero esta vez hubo una gran conmoción debido a que las principales autoridades religiosas de la sinagoga se opusieron a Pablo y a Bernabé. Leamos los versículos 45 al 49 de este capítulo 13 de los Hechos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El Evangelio se predica primero a los judíos y luego a los gentiles. Y los versículos finales de este capítulo 13 de los Hechos, los versículos 50 al 52, dicen: Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En realidad, fueron obligados a salir del pueblo. Pero fíjese usted la condición de aquellos que fueron convertidos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así concluye el capítulo 13 de este libro de los Hechos de los Apóstoles.